Buenas tardes, ciudadanos. Les habla su locutor Sebastián Medel de la radio Democracia y Patria y del programa Los Miserables. Y bueno, principalmente vamos a hablar de un tema que se llama el estallido social chileno. ¿Fue un éxito o fue un fracaso? Y bueno, principalmente vamos a señalar que el 18 de octubre del 2019 empezaba la marcha evasiva del Metro de Santiago, la cual se generó principalmente por el aumento en los 30 pesos del transporte público. Y bueno, esto generó otras movilizaciones que fueron principalmente por dos cosas. Primero, el tema de la ineficacia del presidente en ese entonces Sebastián Piñera para resolver los problemas ciudadanos y bueno, también la poca tramitación y los pocos proyectos aprobados por el Congreso Nacional. Y bueno, ante esto también hay que señalar varias cosas como el tema de las medidas represivas por parte del presidente en ese entonces, cuando por debido a los casos de trauma ocular que hubo alrededor de 2.800 y también hubo 29 muertos, lo cual fue duramente criticado por instituciones como la Instituto Americano de Derechos Humanos o el Human Rights Watch. Y bueno, ante esto también hay que señalar que un autor muy importante, que es un historiador francés, que corresponde a Pierre Rosanvallon, el cual en su texto libro La legitimidad, en la página 59, señala que existen tres tipos de legitimidad. La legitimidad de reflexión, de reflexividad, la legitimidad de imparcialidad y la legitimidad de proximidad. Esta última legitimidad es la más importante, puesto que esta es la identificación del gobernante con los ciudadanos y respecto a qué desean ellos para poder mejorar la situación democrática. Y bueno, ante esto no se vio en el estallido social, puesto que el presidente Sebastián Piñera fue intransigente respecto a escuchar las demandas ciudadanas y fue duramente criticado por eso. Y también el autor señala que hay crisis de legitimidad. La democracia tiene una crisis de legitimidad, por lo que una democracia legítima debe ser principalmente la que escucha a la mayoría respecto a lo que piensa de cierto candidato que eligió y también es la que, bueno, por así decirlo, es también la que escucha, es también la que diferencia la legitimidad electoral, que es la que diferencia a la mayoría simple de la mayoría social, puesto que la mayoría social es la que tiene más carácter antisistema y es la que critica más respecto a todo lo que a todo lo que debe relacionarse con la marcha de la democracia. De manera que, señalando esto, para el año 2020 se estableció el Acuerdo de Paz Social y nueva Constitución, y esta estuvo encargada principalmente de establecer un plebiscito de entrada, donde los ciudadanos tenían que elegir si se aprobaba o no una nueva Constitución y qué mecanismo utilizar. De manera que en ese escenario, con un 78% de los votos ganó la acción apruebo, se eligió también la convención mixta, o sea, la convención constitucional, donde todos los miembros fueron elegidos por la ciudadanía, ya sean que estos tuvieron distintas profesiones, como por ejemplo abogado, cientista político, administrador público, entre otros. Y bueno, también señalar que el trabajo para la nueva constitución va a durar un año y que esta va a reemplazar la constitución del general Augusto Pinochet. Señalar también que para el 2021 el trabajo duraría un año y que esta estaría conformada por varias comisiones que se aprobarían durante secciones. Entre esas está la Comisión de Sistema Político, de Estado, también de forma de gobierno, medio ambiente, entre otras. Y bueno, hay que señalar que para seguir dando mayor énfasis en el tema, vamos a mencionar un autor muy importante que es un filósofo alemán, el cual es Carl Schmitt, el cual en su texto El concepto de lo político señala la relación de amigo y enemigo, puesto a que estos deben trabajar en conjunto para mejorar y desarrollar más la política, puesto que si esto no se contradicen o no discuten o no se relacionan, se viviría en un estado de guerra y no habría situación o no habría concepto de política. Esto mismo se puede ver en el tema de la Convención Constitucional, puesto que este fue elaborado por varios
varias coaliciones, como por ejemplo en el caso de la izquierda, el tema de la lista de apruebo o lista por el pueblo o apruebo dignidad, en el caso por ejemplo de la posición derechista, como por ejemplo Chile Vamos, o también en la posición eh, neutral, donde están los independientes no neutrales, o en el caso de independientes. Y bueno, ante esto hay que señalar que el autor dice que la política es un concepto complejo y que claramente se necesita mucho el lenguaje. El lenguaje para trabajar respecto al desarrollo político que se debe tener, y también critica mucho el modelo neoliberal. Es por esto mismo que, entre otras cosas importantes que hay que señalar, es que terminado todo esto, para el año 2022 se estableció un plebiscito de salida propuesto por el acuerdo que acabo de mencionar. Y bueno, en este señala que si se rechazaba o no la nueva constitución que se había realizado. En este caso ganó la opción rechazo con un 68% de los votos, de manera que la constitución por la que se trabajó un año fue rechazada. Entonces, hubieron muchas diferencias ante este tema y muchos comentarios al respecto a la actitud contradictoria, por así decirlo, entre lo que se pensaba en el estallido y en lo que se pensó para ese plebiscito de salida. Y bueno, para empezar ya a concluir, voy a señalar que estos autores que mencioné, Rosan Balón y el autor Carl Smith, son muy importantes para el tema del desarrollo político de un país. Y bueno, señalar que respecto a lo que mencionaba Rosan Balón, es importante que el gobierno, o en este caso el gobernante, pueda escuchar a sus ciudadanos, puesto que puede servir para mejorar todo tipo de régimen democrático y no caer en el autoritarismo. Y también en el caso del autor Carl Smith, respecto al tema de la relación amigo y enemigo, puesto que estos nunca es inevitable que estos se junten. Sí o sí va a existir una discusión para que se pueda armar una situación política. Es por eso también que existen los bandos de izquierdistas o derechistas, o también, por ejemplo, conservadores o liberales, porque si existiera una sola postura, un solo color, se generaría una especie como de dictadura, y solamente se escucharía una sola preferencia. De manera que, para concluir, la respuesta a mi pregunta, ¿el estallido social fue un éxito o fue un fracaso? En mi opinión, no lo fue. Fue un fracaso. ¿Por qué? Porque si bien se marchó y se realizaron movilizaciones en el estallido social chileno para hacer varios comentarios o críticas respecto al sistema modelo neoliberal y sistema democrático que se estaba llevando, esto genera una contradicción respecto a lo que se generó en el plebiscito de salida, puesto que ahí la constitución por la que tanto trabajaron, por la que se eligieron los miembros, fue rechazada. De manera que no se explica cómo se puede haber dado esta situación, queridos ciudadanos. Entonces, lo más importante es que hay que trabajar para poder comprender mejor las situaciones del país y también entender más la realidad política, puesto que el lenguaje y la política son elementos constituyentes, son elementos que se llevan del uno al otro. Entonces, ante esto también es importante una mayor participación política de la ciudadanía, puesto que esto ayudaría mucho a mejorar las contribuciones políticas del país. Y bueno, para concluir, considero que espero que pronto se pueda lograr algún día se logre mejorar la democracia de este país, puesto que desde la transición a la democracia, que es en 1990 en adelante, no se han logrado muchos logros, no se han dado muchos logros respecto a temas como la economía, la salud, la educación o entre otros temas. De esta manera voy a empezar a despedirme señalando que espero que este relato radial les haya gustado. Y bueno, yo soy Sebastián Medel, soy cientista político de la Universidad Central y también soy locutor. Y espero que les haya gustado esta sección
y nos vemos en un próximo programa de Los Miserables.